educación híbrida es un método de enseñanza basado en tecnologías educativas ligadas a Internet. En este tipo de enseñanza, tanto profesores como alumnos se benefician de una enseñanza mixta, es decir, síncrona, asíncrona, no presencial, lo que permite llegar a cualquier persona con acceso a Internet. Bienvenidas y bienvenidos a la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Mi nombre es Anabel de la Rosa, coordinadora de Universidad Abierta y Educación Digital. Hoy conversaremos en torno a la educación híbrida o mixta, en tendencia, para lo cual nos acompañan 3 personas panelistas expertas en el área. Me voy a permitir presentar inicialmente a la doctora María Luisa Zorrilla Abascal. Ella es doctora en educación por la Universidad de East Anglia en Reino Unido, maestra en comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México y licenciada en comunicación por la Universidad Noreste. Es profesora investigadora de tiempo completo, adscrita al Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos desde 2009. También es titular de la Dirección General de Formación Multimodal EWAEN. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora María Luisa Zorrilla. ¿Qué tal? Un gusto estar aquí. Muchas gracias. También nos acompaña la maestra María Concepción Montero Alférez. Ella es licenciada y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, doctoranda egresada en Ambientes y Sistemas Educativos Multimodales por la UNRC. Se ha especializado en educación a distancia, transformación digital, en el fortalecimiento académico de la docencia universitaria y en el uso crítico de las tecnologías digitales con fines educativos. Desde el 2019 se integró al grupo académico fundador del entonces Instituto Rosario Castellanos, donde fue directora ejecutiva del campus virtual. Luego, en 2024, fungió como directora de innovación y actualmente es subdirectora del Sistema Universitario Multimodal de la ahora Universidad Nacional Rosario Castellanos. Gracias por estar con nosotros, maestra María Concepción. Es un gusto y me siento muy honrada y además gustosa de compartir con todos ustedes, con todas ustedes. Gracias. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Teresa Guzmán Flores. Ella es doctora en Tecnología Educativa y máster en e-learning y gestión del conocimiento, ambas por la Universidad Rovira I Virgili, maestra en docencia de las matemáticas por la Universidad Autónoma de Querétaro, ingeniera en sistemas computacionales por el Instituto Tecnológico de Querétaro. Actualmente es presidenta del Consejo Directivo del Centro de Investigación en Tecnología Educativa y directora de Innovación y Tecnologías de Información. Muchas gracias por estar con nosotros, doctora Teresa Guzmán. Un placer, un honor estar con ustedes. Muy bien, pues muchas gracias a las 3 por estar con nosotros en esta charla en Diálogos Educativos y comenzaremos con la primera pregunta y sería, ¿cómo se define la educación híbrida o mixta y en qué se diferencia de otras modalidades? Comenzamos contigo, si te parece, María Luisa. Gracias. Bueno, pues a mí lo primero que me gustaría es diferenciar que existen modalidades y modelos, ¿no? Educativos. Entonces creo que bajo la modalidad que se denomina mixta, pues hay diferentes modelos, ¿no? Diferentes formas de implementar esta modalidad mixta. Es como una sombrilla que cubre varias formas de hacerlo, que podría ser desde el aprendizaje abierto, el blended learning, el aula invertida, el high flex, la formación dual. Todos estos lo que tienen en común, desde mi punto de vista, es que combinan la formación presencial con la formación virtual o en línea. Muchas gracias. Conchita, ¿quisieras complementar esta primera pregunta de arranque? Existen muchos términos que se están utilizando el día de hoy para definir tanto la educación híbrida o mixta. En tu percepción, ¿cuál sería esta diferencia? Pues sí, evidentemente hay una amplia diferencia entre lo mixto y lo híbrido. En nuestra normativa, incluso históricamente se ha dado esta diferenciación. Y particularmente yo podría agregar que la parte híbrida se puede dar también en contextos reales, como bien se puede dar un experimento en un contexto real, en un contexto virtual con el uso de la tecnología.
en un contexto presencial que puede ser no solo en el ámbito escolar, sino en un museo o en otro lugar. Y evidentemente en el ámbito escolar, ya la parte de escolarizado o no escolarizado le queda a lo mixto, pero lo híbrido está teniendo más auge precisamente ante todas estas variantes del uso de la tecnología y sobre todo en el contexto de la transformación digital. Me parece que ese es por ahí el hilo que también podríamos llevar en esta charla, porque pues el estudiante y el docente están teniendo experiencias de distinta índole, con distintas herramientas y con distintos sentidos, ¿no? Inclusive la propia educación dual se pudiera hacer presente en lo híbrido. Gracias, Conchita. Teresa, ¿quisieras complementar en esta primera pregunta de arranque? Yo quisiera un poquito antes, atendiendo los lineamientos que establece la Secretaría de Educación Pública en México, la educación mixta es una modalidad educativa que combina elementos propios de la modalidad escolarizada, cuya opción pues sería la presencialidad, y de la modalidad no escolarizada, cuyas opciones son la virtualidad o el trabajo en línea, la educación a distancia o la certificación de conocimientos, ¿no? En concreto, pues la educación híbrida se distingue por un enfoque en la combinación de la instrucción presencial y en línea, ofreciendo flexibilidad y personalización en el aprendizaje, a diferencia de las modalidades tradicionales que operan únicamente pues, en uno de los formatos, ¿no? Eh, Señalando brevemente la diferencia entre una modalidad y otra, comparto con María Luisa, ¿no? De que una cosa es un modelo y otra cosa es una modalidad, ¿no? Entonces, digamos de manera simple, la educación presencial en este modelo tradicional de enseñanza se lleva a cabo en un entorno físico, ¿no? Con interacción directa entre estudiantes y docentes. La educación híbrida, en cambio, incorpora elementos en línea, brindando pues una mayor flexibilidad y se desarrolla tanto en un entorno físico como en un entorno en línea, ¿sí? Entonces, si comparamos ahora con lo que pudiera decirse una educación en línea, porque hoy por hoy hay un debate entre las instituciones, entre los educadores, de ponerles nombre y apellido y ponernos de acuerdo en cómo estamos definiendo estas modalidades, ¿no? Es un tema en mi institución, ¿no? Porque hoy es muy fácil decir, bueno, la educación híbrida o mixta, y pues no se tiene muy claro qué es esto, ¿no? Bueno, igual retomando entonces la idea, hay una modalidad que podríamos decir educación en línea. Entonces, en la educación en línea, todos los componentes de esta modalidad se llevan a cabo de manera virtual, sin sesiones presenciales. En contraste con la educación híbrida, esta incluye pues componentes de enseñanza, vamos a decirle pues cara a cara, ¿no? Componentes de la enseñanza presencial, ¿sí? Y si hablamos de esta educación a distancia, ¿no? Que es un término también que hay que ponernos de acuerdo si es antiguo, si hoy debe persistir o no, pues hablamos de la Gaceta de Boston de 1800, etcétera, etcétera. Bueno, hay todo un debate ahí, pero bueno, la educación a distancia, ahorita de manera simple, podríamos decir que es similar a la educación en línea, pero a diferencia de que esta puede implicar el uso de materiales impresos y distintos métodos de entrega, y la educación híbrida se enfoca más a la combinación de experiencias presenciales y virtuales, ¿no? Ya por último, otra modalidad que por ahí hemos escuchado mucho es la Blended Learning, y María Luisa pues ya dijo muchas otras, ¿no? Entonces, pues esta Blended Learning, pues, aunque esta se refiere a la combinación de métodos y en la práctica puede no tener la misma estructura o filosofía pedagógica que la educación híbrida. Sin embargo, en contraste, la educación híbrida enfatiza una integración más equilibrada entre lo físico y lo digital, ¿sí? Entonces, ahí le dejo porque pues podríamos hablar de muchas modalidades.
Así es, muchísimas gracias. Creo que las tres panelistas nos acaban de dar términos y conceptos muy claves para empezar a definir evidentemente esto que ha estado en discusión y que seguirá estando en discusión sobre el uso de estos términos para hacer referencia a estas modalidades, no solamente en el contexto nacional mexicano, sino en el exterior. Es decir, es una discusión que se está llevando a otras instituciones y universidades que igualmente están definiendo a qué nos referimos con esta modalidad híbrida o mixta. Pero bueno, María Luisa, ¿por qué consideras que este término o estas modalidades o esta discusión alrededor de estas modalidades educativas se ha vuelto tan relevante en nuestro ámbito educativo? Tal vez, pues justo después de la pandemia, es el contexto post-pandémico que después de 5 años sigue siendo un tema. Esto lo aceleró, ya se venía hablando de esto desde hace varios años. ¿Qué piensas? Pues mira, yo entiendo que muchas personas hablen de la pandemia como un parteaguas, ¿no? Como un antes y un después. E incluso, pues para muchas personas fue un descubrimiento todo esto de la virtualidad, ¿no? Pero pues yo también quisiera distinguir que habemos otras personas que pues ya trabajábamos en esto desde mucho antes de la pandemia. Y bueno, pues en el caso de la Autónoma del Estado de Morelos, para nosotros pues esta educación híbrida o mixta pues ha sido una realidad desde hace 15 años. Nosotros tenemos una propuesta en la universidad que hemos denominado la formación multimodal o la multimodalidad, en donde precisamente lo que tratamos es de diluir las fronteras entre estas modalidades estrictas, ¿no? Porque pues hasta hace relativamente poco es así, ¿no? Si te vas con melón o con sandía, ¿no? Si eres presencial o eres virtual o en línea. Y estos grises en medio, que sería precisamente lo híbrido o lo mixto, pues de pronto son un terreno un poco desdibujado, ¿no? Y entonces por eso nosotros optamos más por un esquema de flexibilidad modal o de una modalidad muy amplia, que es precisamente la multimodalidad, y entonces pues podemos movernos entre lo totalmente presencial y lo totalmente virtual con todas las posibilidades intermedias. Entonces pues sí, nosotros precisamente en 2025 estamos celebrando 15 años de multimodalidad, y yo entiendo que para muchas instituciones esto es más reciente, y sí también coincido contigo en que la pandemia fue un cambiador de juego, pero sí también creo que debemos reconocer que ya hay camino andado en esto de la educación híbrida o de las modalidades mixtas. Excelente. Y bueno, aquí tengo una pregunta muy particular. ¿Cuál ha sido este devenir de estos 15 años con esta modalidad? Entiendo que, bueno, pues desde que ustedes lo implementaron ha sido todo un reto. Hoy, después de 15 años, en este contexto en donde para algunas otras instituciones comienza este camino, ¿cuál sería tu reflexión en este devenir? Pues mira, ha sido todo un proceso en donde creo que pues el desafío más importante para iniciar, yo sé que más adelante vamos a hablar de desafíos, pero yo ahorita hablaría que el de entrada es el de la cultura organizacional, ¿no? Porque desde que empezamos era chistoso, porque pues empezamos hablando de multimodalidad cuando nadie hablaba de multimodalidad. Hoy más gente lo habla, pero si te vas 15 años atrás, todo decía, ¿qué es eso, no? Ah, es lo mismo que virtual. Decíamos, no, no es lo mismo que virtual, ¿no? Entonces era muy difícil desde entrar a la parte conceptual, ¿no? Y ya que tratas de que les caiga el 20 que es multimodalidad, pues cambiar las nociones, ¿no? Es decir, sí, pero esta carrera es presencial, ¿no? Aquí no se puede tener nada virtual. Es más, o sea, lo virtual no funciona. Y te decían, tal vez en otras carreras, ¿no? Esto también era muy común, ¿no? Ah, sí, en otras carreras tal vez se pueda poner multimodalidad, pero con nosotros no, ¿no? Sobre todo algunas áreas así como de ciencias duras o de ciencias de la salud decían, no, eso no se puede, ¿no? Entonces sí creo que ese fue, digamos, nuestro escenario inicial. Entonces nos ha tocado evangelizar en la universidad a lo largo de estos 15 años. Pero bueno, yo creo que hemos avanzado mucho, así como para ponerlo en cifras, digamos, nosotros tenemos poco más de 90 programas de licenciatura, y de esos 60 han incorporado la multimodalidad de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, tenemos una incidencia bastante importante en multimodalidad. Hay unos programas donde tienen más, donde tienen menos, y bueno, aparte tenemos 4 carreras totalmente en línea, ¿no? Entonces tenemos las que son totalmente en línea y las que son multimodales. Entonces,
pues creo que sí hemos logrado penetrar en el imaginario institucional, pero tampoco he hecho las campanas al vuelo porque pues hay todavía mucho camino por andar y además la gente va cambiando, ¿no? Cada vez que ya tenemos ya un director de una unidad académica ya entendió qué onda, ya su equipo sabe qué onda, estamos trabajando muy bien, viene el cambio de director y hay que volver a empezar a veces como de cero, ¿no? Entonces, pues realmente es un trabajo que nunca se acaba, esta evangelización cuando estamos trabajando en modalidades que antes se llamaban no convencionales, ¿no? Lo chistoso nos definían por lo que no éramos, ¿no? Gracias. Pues seguiremos abordando este tema de los retos y el devenir, pero bueno, quisiera que Conchita nos compartiera cuál es tu percepción acerca de, bueno, entiendo que también en tu institución, pues bueno, ya llevan un camino andado, pero ¿cuál es tu opinión acerca de esta relevancia del tema de estas modalidades? Pues coincido con lo que ya dice la doctora María Luisa. En mi experiencia, he tenido la fortuna también de estar en la NUYES en su tiempo. Conocí al ECUESAT, que también es parte de la UNAM. Y cuando la doctora Zorrilla señala que nos hablaban como modalidades no convencionales, eso me hace mucho ruido porque es muy interesante también. Y cuando la doctora Tere también habla de la educación a distancia, cuando hay que definir a la educación híbrida, también me hace sentido porque estuvimos luchando mucho tiempo en la NUYES, en una red nacional de educación a distancia, donde todas las universidades en su momento estuvieron involucradas prácticamente en una campaña de defensoría de la modalidad a distancia y de todas sus derivantes, ¿no? Y de todo lo que lograban en ese entonces, las más de 150, ahora duplica el número en ANUYES de afiliadas, pero había una gran cantidad de instituciones que incipientemente iniciaban su historia en esta parte de estas modalidades no convencionales, que se les llamaban en ese entonces, y de pronto surge un boom por la educación a distancia en muchas de nuestras universidades, en la propia universidad de la cual yo soy egresada, la UNAM. La CUAED es un símbolo importante de esta modalidad, educación abierta y a distancia. Se ha ajustado su nombre en su momento, dada el mismo contexto de la sociedad y el mismo contexto, reitero, del uso de las tecnologías. Todos nosotros seguramente hemos escuchado el término tecnología educativa. Cuando estuve en el ILSE había una maestría de tecnología educativa y mucha gente se asustaba de la tecnología educativa y ellos mismos vivenciaban una modalidad totalmente híbrida porque se estaban a distancia y de pronto venían a México a hacer su participación presencial. En fin, hay un contexto importante y coincido que no es solo a partir de la pandemia y respeto mucho la referencia, pero me parece que estamos históricamente ante un fenómeno en donde afortunadamente se le da mayor relevancia a estos modos distintos de hacer educación en general. Ya lo decía un querido maestro de Nuevo León, que en paz descanse, el doctor Sepúlveda, decía, bueno, va a haber el momento en que se junten tanto presencial como a distancia y van a ser una sola. Creo que estamos en ese contexto actual y nosotros en la universidad que ahora estamos, nacimos híbridos, o sea, nuestras licenciaturas son presencial híbrida, a distancia híbrida. No hay una diferenciación. Aquí lo que se busca es que transiten una hacia la otra y la otra hacia la otra, invertir lo a distancia a lo presencial. Y algo que también se ha mencionado y me parece súper relevante para poder terminar de comprender la modalidad es esta multimodalidad de lenguajes y canales de entrega de los materiales didácticos. Yo creo que esa parte también es singular en este momento de lo híbrido y me parece que inclusive hay acuerdos en educación media superior, el 445, me tocó también estando en ANUYES, cuando la RIEMS, ahí en el 445 se describían hasta 8 tipos de modalidades que hacían referencia, ahora sí que sin querer queriendo, a lo híbrido, ¿no? Porque hablaban de presencial con exámenes, no exámenes, intensivo, no intensivo, y ya había una especie de hibridación que no solamente atañía a lo tecnológico, ya lo dijimos también aquí, sino otros tipos de formas de acercar lo educativo
y de vivir el hecho o el acto educativo con apoyo de tecnología o tecnología digital, tecnología web, tecnología pues tradicional, pero finalmente creo que la lógica aquí es facilitarle al estudiantado que estos lenguajes a los cuales está habituado le sean más cercanos al momento de vivir una experiencia formativa, ¿no? Yo creo que una de las cosas que estamos abriendo camino es precisamente esta relevancia que estamos tratando de acercarnos a los propios lenguajes de nuestros estudiantes tiktokeros, youtuberos, estudiantes que cada vez más buscan a la web para corroborar que un dato es correcto, y ahora no se diga con los agentes de inteligencia artificial que se apoyan para hacer su tarea y que algunos hemos satanizado y otros la hemos aprovechado, pero creo que eso es lo relevante. Lo relevante es acercarnos al lenguaje del estudiante, buscar en el docente una forma distinta de diseñar arquitecturas que sean auténticas, que sean innovadoras y que además sean muy cercanas a las experiencias del estudiante, no solo en su periodo formativo, sino en lo que va a ser su lucha profesional, que lo que aprendan a hacer en la universidad también haga eco para aquello que va a ser su vida profesional, ¿no? Y si lo van a hacer además con habilidades blandas, aprender a escribir bien, aprender a hablar bien en público, ser líderes, ser compartidos, colaborar. Las herramientas que usamos en la experiencia híbrida tienen eso, buscan eso, que la persona estudiante tenga oportunidad de expresarse, de ser líder, de colaborar. No hablemos de tecnologías de colaboración, ahorita mismo estamos en una, ¿no? Que se volvió un hito también en pandemia, y en pandemia lo que vivimos realmente fue una educación emergente, no como tal híbrida, vivimos una cuestión emergente, y bueno, ya en la ley, en la ley de educación, pues ya se habla de híbrido a partir después, evidentemente, de esta experiencia. Pero reitero, ya antes, en 2000, 2008, tuvimos mucho auge de la referencia a lo híbrido e inclusive, como bien dice la doctora Zorrilla, a lo multimodal, ¿no? ECOESAT diseñó un doctorado similar al que yo estuve, que habla de multimodalidad, por ejemplo, ¿no? Y que ya tiene tiempo también en el escenario la querida ECOESAT, ¿no? Ese es mi comentario. Gracias. Muchas gracias, Conchita. Pues bueno, mucha experiencia se deja ver a través de sus comentarios y quisiéramos escuchar a Teresa sobre esta perspectiva de la relevancia de este debate, si podríamos decirlo, de la relevancia de estas modalidades y bueno, en el contexto ahora post-pandémico. Bueno, pues quisiera centrarme en lo relevante para la educación híbrida, ¿no? En el contexto actual. Y como la pregunta señala un poco a cuál es la relevancia de la educación híbrida post pandemia, bueno, pues simplemente quiero rescatar de la pandemia para la comunidad que no se dedicaba al uso de tecnologías en la educación o ya estas modalidades educativas innovadoras. Yo creo que a la comunidad en general, después de la pandemia le dejó pues el aprendizaje como descubrir las posibilidades que brindaban todos estos recursos digitales para fortalecer los procesos educativos, ¿no? También yo creo que dejó comprender que la educación virtual no sigue la misma lógica del funcionamiento que la educación presencial. Yo creo que también hubo reflexiones en que la comunidad se dio cuenta que se requiere del desarrollo de competencias digitales, que se tienen que transformar las estructuras académico-administrativas para dar soporte a modalidades educativas no presenciales o que se combinan con la presencialidad y más cosas, ¿no? Entonces, yo creo que todo ello que dejó la pandemia y el efecto post-pandemia, pues es ahora apreciar estas modalidades y, insisto, pues hay mucho que hacer ahora en definirlas, en hacer la diferencia entre un modelo y una modalidad, ¿no? Y hablando específicamente de la educación híbrida o mixta, pues hoy por hoy esas potencialidades que tiene o esa relevancia, pues obviamente es hablar de flexibilidad,
la flexibilidad, pues nos referimos a que hoy el estudiante puede acceder a materiales del curso, a participar en actividades de aprendizaje en línea, pues desde cualquier lugar, desde cualquier momento, adaptándose de mejor manera a la vida del estudiante, a la vida del docente, referente pues a horarios y a responsabilidades, ¿no? Entonces, ¿por qué es relevante la educación híbrida? Pues nos permite la personalización del aprendizaje, ¿no? Esto es que permite que el estudiante avance en su propio ritmo. Hoy por hoy, pues bueno, es sabido que los estudiantes, cada estudiante tiene su propio modelo de aprendizaje, su propia forma de aprender. Entonces, esta educación híbrida o la que sea totalmente en línea, pues permite esta potencialización de la personalización del aprendizaje, ¿no? Entre otras cosas, pues permite la revisión o el acceso a materiales tantas veces como sea necesario, ¿no? Entonces, y hay una variedad de recursos que hoy pues potencializan estos aprendizajes personalizados, ¿no? Pues también estas modalidades de educativas pues fomentan la autonomía al cambiar el aprendizaje en línea al combinar el aprendizaje en línea con aprendizaje presencial, ¿no? Hoy por hoy en estas modalidades los estudiantes pueden desarrollar habilidades de autoaprendizaje y de responsabilidad, lo que los prepara también para sus entornos laborales o oportunidades académicas futuras, ¿no? Vamos a una pausa, aprovechamos para que se comuniquen con nosotros y por favor síganos en nuestras redes sociales. Regresamos. Considero que un modelo educativo con estas características debe ser flexible en los tiempos y espacios del estudiantado, que pueda ver los contenidos, el estudiante en los momentos que él requiera, si es asincrónico, y que también tenga un acompañamiento real conforme se vaya requiriendo y de acuerdo al modelo, que sea sincrónico, que también considere las limitaciones geográficas, económicas, personales de los estudiantes, incluso las condiciones de interoperabilidad o de la red deben ser consideradas para este tipo de modelos. Que sea un modelo, un diseño pedagógico centrado en el estudiante, donde se tenga un aprendizaje activo, se tenga significativo este aprendizaje, donde se promuevan las metodologías para estos proyectos, resolución de problemas, el trabajo colaborativo. Y yo añadiría también que con un fuerte componente de pensamiento crítico, ¿no? Que la currícula sea adaptable, ajustada a los estilos, a los ritmos de aprendizaje y rutas personalizadas, pero con unos objetivos muy claros. Una infraestructura tecnológica adecuada, donde la plataforma donde se desarrollen estos programas académicos, pues esté adaptada, sea intuitiva, que tenga interfaces amigables, que esté continuamente 24/7, que tenga videos, si es posible simuladores, es posible también tener laboratorios virtuales y bibliotecas digitales que nos apoyen al proceso, ¿no? Que la formación del docente sea continua y que sea un docente capacitado tanto pedagógicamente, en la tecnología y en los contenidos del dominio que debe tener el estudiante, pero también se deben de tener dominio de herramientas digitales que sean estratégicas para el aprendizaje si es una modalidad híbrida, y por qué no incluso tener un docente capacitado en acompañamientos de tipo emocional, porque nuestros estudiantes, al ser formas diferentes de aprendizaje, pues pueden tener ciertas problemáticas en su entorno que les dificultan el aprendizaje, y entonces el docente que también realiza un proceso de acompañamiento, ¿no?
y que se tengan las prácticas muy definidas para este tipo de problemas y que sean prácticas basadas en la resolución de problemas reales. Continuamos conversando sobre educación híbrida o mixta en tendencia. Y bueno, quisiera que María Luisa nos comentara sobre su experiencia alrededor de qué habilidades necesita desarrollar un docente para desempeñarse con éxito en la educación híbrida o mixta. Adelante, María Luisa. Gracias. Sí, pues mira, yo creo que es una pregunta muy importante porque muchas veces o hay muchos docentes que piensan que las habilidades que requieren son de tipo técnico o tecnológico, ¿no? Y de pronto incluso se sienten como desfasados o ya fuera de condición porque no cuentan con esas habilidades. Y si bien yo creo que son importantes, no son las únicas. Por eso a mí me hace mucho sentido. Hay un marco, el marco europeo de competencias digitales para educadores, mejor conocido como DIGCOMP Edu, que realmente presenta un abanico de habilidades que necesita un docente para utilizar tecnología en la educación. Entonces a mí me gusta porque tiene 6 áreas, ¿no? Dice que empieza desde el compromiso profesional como un área de competencia crucial, el manejo, sí, de contenidos digitales, evaluación y retroalimentación, enseñanza y aprendizaje, ya lo decía el experto en la cápsula de las competencias pedagógicas, que trabaje el empoderamiento del estudiantado y el desarrollo de competencias digitales de los estudiantes, porque también creemos que los estudiantes ya tienen las competencias digitales y pues puede ser que tengan para algunas cosas, pero no para todo. Entonces yo creo que sí, las competencias docentes para estas modalidades son un combo complejo de múltiples habilidades en diferentes frentes que no se limitan a lo tecnológico. Entonces yo recomiendo mucho a quien le interese este tema que consulte este marco que referí. Gracias. Muchas gracias. Sin duda creería que uno de los retos que estamos abordando a lo largo de esta charla tienen que ver también con todos los actores que intervienen, por supuesto, en estas modalidades. Y uno de ellos, muy importante, por supuesto, que es el profesorado. En ese sentido, estas habilidades que seguramente, como ya lo han comentado nuestros panelistas, al inicio de la modalidad a distancia, en línea, bueno, se tuvieron que también desarrollar estas habilidades. Ahora en estas modalidades, en estas nuevas modalidades, por así decirlo, se requieren otras habilidades. Conchita, ¿cuál es tu opinión al respecto? Pues la verdad es que una de las cosas que tenemos que hacer es que el docente se sitúe en que es un docente de educación superior inicialmente. Creo que es la parte fundamental. En mi experiencia como formadora de docentes, tanto en ANUYES, en UVM, en la UAGRO y fundamentalmente ahora en la Universidad Nacional Rosario Castellanos, nos hemos dado cuenta que el docente se apanica ante la nueva tendencia que estamos hoy comentando, sin antes hacer razonamiento de que él debe aprender a diseñar su planeación, debe de aprender a diseñar experiencias de aprendizaje. Ya nos lo decía el experto atinadamente, con muchas ideas que son muy valiosas. Pero una de las cosas que he observado, inclusive como una de mis líneas de interés, es que la cultura académica del docente debe fortalecerse en tanto el lugar que ocupa en una estructura como las nuevas, que tienen nuevas formas de enseñar, nuevas formas de aprender y con herramientas diversificadas. Ya lo decía un autor un poco en broma y en serio, sálvese quien pueda, Oppenheimer, en su libro que está a la venta en todos lados, ante la tendencia de la transformación digital. Una de las profesiones que se salva en esta transformación digital es la docencia, siempre y que el docente se atreva a transformarse en conjunto con los demás. Es decir, que se dé la oportunidad, que no se bloquee. A mí me ha tocado ver que muchos se bloquean, se enojan, les entra la naturaleza de no a la innovación, pero cuando se dan cuenta que en la esencia de ellos está el todo,
es cuando logramos un mejor manejo de nuevas formas de enseñar con nuevos escenarios a diversificar, ¿no? Creo que la parte que le toca al docente es, ya lo decía nuestro experto en la cápsula, generar nuevos escenarios de aprendizaje significativos, contextos de aprendizaje que además lo lleven a una realidad de lo que va a ser su práctica profesional del estudiantado. Y si es con estas herramientas y si es en estos escenarios, a través de ellos, generando, ya lo decía la doctora Tere, quizás sus propios escenarios personales, los famosos PLE, o sus rutas personales de aprendizaje, qué bueno, pero ante todo, que el docente se dé la oportunidad de generar estas experiencias nuevas de aprendizaje en nuevos escenarios con sus pares, que se acerque al otro y le diga, bueno, a ver, tú cómo lo estás haciendo, yo pongo este problema, ¿te parece que este problema lo podemos poner en conjunto, tanto tu asignatura como la mía? Y hablemos incluso transdisciplinarmente de una misma situación, tal vez acercando herramientas diversificadas, sí, pero dando sentido a la práctica futura, ¿no? Me parece que ese es el reto, sea cual sea la modalidad, inclusive la tradicionalmente escolarizada. Creo que estos retos, estas características que dio el experto, también les son propias de la universidad presencial o de las tendencias presenciales, y sobre todo se magnifican cuando es con el uso de otro tipo de dispositivos o de herramientas, ¿no? Me parece sustantivo que el docente se deje llevar en la nueva ola de las uso de las herramientas, y a nosotros nos ha ido bastante bien con grupos nuevos de docentes que se han apropiado del modelo de nuestra universidad y han multiplicado el modelo con sus pares. Esa es la parte también fundamental de todo etos docente. En la Autónoma de Morelos hay también una gran autora sobre el etos docente que he seguido de cerca, y la verdad es que es un tema apasionante, el tema de la formación docente. Yo soy una de las defensoras primeras de la docencia ante estos cambios tan vertiginosos que nos da la tecnología, pero también sé que estamos comprometidos inicialmente con nuestra práctica, inicialmente con esa universidad que nos invita a también verter incluso nuestros valores, nuestras creencias, nuestra práctica y nuestras metodologías y sentido de ser. Creo que con esto que en la cápsula se dio hay bastante de dónde tomar, y también reitero que el docente se dé nuevas oportunidades de ser distinto, ¿no? Muchas gracias, Conchita. Teresa, quisiéramos escuchar tu opinión al respecto del papel que juega el docente en esta transformación. Gracias. Pues para desempeñarse con éxito en la educación híbrida o mixta, un docente necesita desarrollar una serie de habilidades que le permitan integrarse de manera efectiva en estos modelos de enseñanza. Debe conocer pues estos marcos de referencia, que son varios, entre ellos pues el que ya señaló la maestra María Luisa. Y bueno, hablando en ese marco de competencias, que es todo un tema, la competencia digital, pues más puntualmente, pues este docente hoy por hoy tiene que tener un dominio del uso de la tecnología educativa, ¿no? Es decir, el dominio de diversas herramientas tecnológicas, de plataformas digitales para la creación y gestión de contenidos, ¿no? Como comentario, pues bueno, estas plataformas digitales, hoy por hoy yo creo que hay muchos docentes que no visualizan de manera coloquial que las plataformas digitales vienen a sustituir el salón de clase, ¿no? Que eso es lo que es la plataforma digital. Es el salón, el pizarrón, el lápiz, las paredes, todo aquello que nos permitía llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera presencial. Pues hoy el salón de clase lo viene a representar estas plataformas educativas, ¿no? El docente de hoy pues debe tener concepciones muy claras de este nuevo diseño instruccional, ¿no? Que nos referimos, entre otras cosas, pues la habilidad para diseñar actividades y evaluaciones que combinen lo presencial y lo virtual de manera pues coherente y eficaz, ¿no? Debe tener pues también capacidades para modificar materiales y estrategias de enseñanza para que sean adecuadas a estas nuevas modalidades, a estos nuevos formatos que requieren estos nuevos escenarios educativos.
pues deben tener pues muchas habilidades para gestionar interacciones dinámicas de grupos, tanto en el aula como en entornos virtuales. Pues seguir fomentando la participación activa de los estudiantes. Deben tener pues una comunicación efectiva, deben tener estrategias para motivar a los estudiantes, para motivar el compromiso. Sabemos que estas modalidades tienen mucha deserción. Deben prepararse en nuevas formas de evaluar, porque hoy por hoy creo que no estamos preparados, no estamos trabajando el tema de la evaluación, no estamos evaluando estas nuevas modalidades educativas. Estas nuevas modalidades educativas están derivando mucha carga cognitiva en el estudiante, ¿sí? Los maestros estamos abusando de la cantidad de materiales o estamos evadiendo responsabilidades porque simplemente pues subimos materiales o subimos cantidad de links para que los estudiantes los consulten sin medir la carga cognitiva que ello conlleva, sin evaluar realmente de otra forma todas estas modalidades, los conocimientos que estas modalidades educativas permiten ahora, etcétera, etcétera. Muchas gracias, Teresa. Yo creo que colocas puntos importantes de reflexión y de discusión, como es la evaluación de estas modalidades. Me parece muy interesante eso. Y que, bueno, conecta con la siguiente pregunta que me gustaría que María Luisa pudiera abordar sobre estos retos, tanto institucionales, pero también hacia retos y desafíos en los estudiantes y también en el profesorado, que ya lo hemos venido comentando, pero quisiera un poquito profundizar en ello. Adelante, María Luisa. Gracias. Bueno, pues es una pregunta muy, muy grande y trataré de ser breve y de condensar. Y bueno, yo creo que los retos empiezan pues en el contexto institucional, ¿no? Porque estas modalidades pues requieren transformaciones en diferentes frentes, ¿no? Y entonces pues ya lo comentaba yo desde el principio, desde la parte de la cultura organizacional, desde la parte de los conceptos, de poner en común qué estamos entendiendo por cada una de las modalidades. A mí me llama mucho la atención y a ver si después aclara Conchita qué es eso de presencial híbrido y a distancia híbrido. Entonces pues son las propias culturas en cada organización que estamos nombrando de una forma y que entendemos por eso que nombramos, ¿no? Entonces ese es el primer reto, pero después pues no queda ahí, ¿no? Ya nos pusimos de acuerdo en qué es la multimodalidad, pero ahora hay que llevar eso a la normativa. Todos sabemos cómo son las normativas de nuestras instituciones, entonces transformar la normativa para que admita estas nuevas formas de hacer y de ser, ¿no? Porque incluso pues hay cuestiones laborales de por medio, ¿no? Entonces, bueno, hay que modificar una serie de normas, ¿no? Yo me acuerdo mucho de Manuel Moreno, que estuvo mucho tiempo en la Universidad de Guadalajara y que fue nuestro maestro de muchos que estamos en estas modalidades. Pues él decía, bueno, tienes dos opciones, ¿no? Creas un microcosmos con nuevos reglamentos para estas modalidades o incluyes estas modalidades en toda tu normativa porque son parte de tu institución, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros en la UEM pues hemos optado por eso, ¿no? Por ir transformando los reglamentos y la normativa de todo lo que ya existía para que admitiera esto desde nuestro modelo universitario, ¿no? Entonces, bueno, todo este marco normativo es el segundo desafío. Y ya que lo superas o que más o menos ahí vas, pues está ya la propia operación, ¿no? Entonces te encuentras con vacíos en donde ni siquiera hay referentes claros, ¿no? Cuando nosotros empezamos con la multimodalidad decíamos, bueno, ¿hasta qué porcentaje de virtualidad puede tener un programa presencial? ¿No? Y se siga llamando presencial. O hasta qué porcentaje de presencialidad le puedo meter a uno virtual y que se siga llamando virtual. Y todos los que están en medio, ¿qué porcentajes debo manejar? Por ejemplo, ¿no? No habían referentes que nos dijeran qué porcentajes. El único al que nosotros nos asimos en aquel entonces cuando empezamos a operar esto era una convocatoria de CONACYT, precisamente del PNPC de 2010, en donde decían que los programas presenciales podían tener hasta 20% de virtualidad. Entonces nosotros así definimos, ¿no? Entonces para nosotros ya estamos trabajando ahorita en actualizar nuestro reglamento general de modalidades educativas y así está, ¿no? Si eres presencial y puedes tener hasta un 20% de virtualidad, igual en la virtualidad hasta un 20% de presencialidad y todos los porcentajes en medio,
es lo híbrido o lo mixto. Pero ese tipo de cosas son muy importantes en la operación porque desde que creas un nuevo programa y lo vas a registrar en profesiones, ¿en qué modalidad lo vas a registrar, no? Dependiendo cómo lo vas a operar. Entonces, esa es la parte, digamos, de la institución, ¿no? Y obviamente podría seguir hablando horas, pero no se trata de eso, yo sé que es breve. Y cuando dices de los estudiantes, bueno, pues yo veo 3 retos principalmente. Número 1, que están acostumbrados a la presencialidad y a tener, pues yo digo que es una modalidad muy paternalista o maternalista, según sea el caso. Están acostumbrados a que se los expliquen con manzanitas, a que los ayuden bastante. Entonces, en las modalidades donde hay mediación tecnológica, pues tienen que tener más autonomía en su aprendizaje. Y eso no les gusta porque les implica una mayor carga a ellos, una mayor responsabilidad a ellos. Y no les gusta porque si no, yo quiero que a mí me den clase y me lo expliquen. Sí, o sea, que me lo den ya digerido, ¿no? Entonces, ese es el primer desafío, que el propio estudiante quiere irse por la ley del menor esfuerzo y ser pasivo, no activo. Otro desafío, pues, son las brechas digitales. Y ya hablamos de ellas, ¿no? Y se vieron muy evidentes en la pandemia. Hay estudiantes que no tienen una computadora, que atienden sus materias híbridas o virtuales en el celular, y eso es bastante complicado. Y que bueno, igual no tienen conectividad en su casa o su conectividad no es buena o comparten equipo con los hermanos. O sea, la brecha digital sí es un desafío, entonces no solo un tema de acceso, también tiene que ver con competencias digitales. No todos los estudiantes tienen las mismas habilidades. Y por último, bueno, el desafío cultural también. Por mucho tiempo se pensó que presencial era de primera y distancia y otras cosas con mediación eran de segunda, ¿no? O no había secundaria en tu pueblo, entonces pues tenías que estar en la telesecundaria. O sea, todo lo que fuera mediación tecnológica como que no era de primera. Y muchos todavía tienen esa mentalidad. Entonces como que no le dan tanta importancia. Nosotros estamos haciendo un estudio ahorita en ciencias biológicas donde llevan una materia transversal multimodal en modalidad híbrida y entonces los estudiantes dicen, es que eso no es muy importante. Las importantes son las presenciales, ¿no? O, es que como es híbrida se me olvidó hacer la actividad, no estoy acostumbrado. Entonces, la misma cultura como que no les da mucho valor, ¿no? Y entonces, pues yo creo que eso también es un desafío con el estudiantado, que ellos entiendan que no importa si tu materia es híbrida, virtual o presencial, tiene el mismo peso en el desarrollo curricular, no en el diseño curricular. Entonces, bueno, yo ahí dejaría algunos de los desafíos para dar oportunidad a que las colegas también participen. Gracias. Muchas gracias. Muy provocador el comentario de María Luisa y seguramente nuestros panelistas quieren comentar. Adelante, Conchita. Certeramente provocador y eso encanta en estas pláticas. La verdad que es muy rico entrar en ellas. En nuestra universidad, si entras en presencial, puedes terminar a distancia. Y si entras a distancia, puedes terminar en presencial. Esa es un poco la lógica de lo presencial híbrido y de lo a distancia híbrido, de que puedes también recibir algunas clases los fines de semana, como una universidad particular lo hizo en su momento, para quienes eran empleados ejecutivos, le llamaban. Es una lógica similar, pero más basada en lo que es el proyecto de híbrido y dual, que tiene que ver con aprender también en escenarios reales del trabajo futuro y en escenarios tanto con apoyo de tecnología, a través de la tecnología o mediante otros escenarios que no tengan que ver incluso con tecnología, laboratorios tradicionales. Es un poco largo así la explicación, creo que nos da para otros temas más amplios, pero la verdad es que ha sido muy rico estas reflexiones de todas y de nuestros invitados en las cápsulas. La verdad que el reto que yo veo fundamental, también haciendo eco a lo que dice la doctora Zorrilla, es la parte de normativa, la parte de la cultura institucional, de la cultura incluso de nuestros pares, el que hace la administración, el que hace la contratación, el que diseña materiales, que si le llamamos diseño instruccional o ya no le llamamos diseño instruccional porque ya tiene otras connotaciones
cuando se vuelve multimodal con lenguajes, con canales de envío y canales de entrada por ahí, ¿no? Si seguimos hablando no de aulas, creo que Ilish ahorita sería muy, muy feliz viéndonos platicar de que ya no existen paredes para poder educar, sino que ya se puede dar en otros escenarios, ¿no? La verdad que es muy rico. Y también, yo estoy muy contenta de haber pasado un tiempo en CUAES porque ahí también aprendí mucho de lo que se hacía en las licenciaturas que tradicionalmente eran presenciales y que se volvían a distancia, de cómo aspiraba el estudiante a entrar y se tenía que identificar sus estilos de aprendizaje. Uno de esos retos es ese: aprender del estudiante, quién es nuestro estudiante, cómo le vamos a enseñar, de qué manera está habituado a aprender. Lo decía la doctora Zorrilla, hacemos menos una modalidad por desconocimiento quizás, o porque también al estudiante no lo conocemos del todo, y creo que el reto mayor es ese: conocerlos más, identificar que en el diseño didáctico que hagamos de los materiales están involucrados no solo el docente, está involucrada toda la institución, está involucrado evidentemente el estudiante y los medios, ¿no? No voy a dar ahorita una clase didáctica ni mucho menos, pero sí creo que la parte fundamental, habla aquí mi parte pedagógica, es entender esa ruta ideal de aprendizaje, de qué manera se va a ir entretejiendo y de qué manera también el estudiante va y busca servicios escolares y hace referencia a su modalidad. Servicios escolares debe de entender en qué modalidad está para orientarlo hacia su propio proceso, su trayectoria, le llamamos en la universidad. ¿Qué trayectoria está llevando? Iniciaste en esta modalidad, ya no puedes continuar, pediste cambiarte a tal modalidad, entonces yo debo de comprender incluso tus necesidades. Tenemos estudiantes que, aunque están en una modalidad mixta o híbrida presencial, muchas veces están oyendo la clase en su teléfono mientras trabajan. Cada vez hay más jóvenes en edad de universidad que están trabajando. Hay que comprender también eso, el reto que implica las necesidades que tiene el estudiante de no solo hacerse una carrera universitaria, sino de ser reconocido en su empleo, de que tenga mayores oportunidades e inclusive un rango mejor de trabajo, y a lo mejor hasta tienen ya familia. Creo que esa parte debemos dedicarle más tiempo a conocer a nuestra población y también conocer a nuestros docentes, cómo enseñan, cuáles son los mejores estilos que les quedan, de qué manera puede o no facilitarse el acceso a la tecnología para diseñar sus estrategias didácticas o aquello que vaya a ser sus escenarios virtualizados, lo que se defina como modelo educativo, ¿sí? El tema que también nuestro querido doctor Manuel Moreno nos decía alguna vez, bueno, imaginémonos que tenemos ese famoso maíz que además es muy caro, que tiene granitos de distintos colores, que además parecen como piedras preciosas cada granito. Imaginémonos que eso es lo que viene hoy, ¿no? El futuro de la educación es pensar en todos esos perfiles coloridos y diversos en los cuales que tenemos que pensar para diseñar nuevas estrategias en la presencialidad, en la individualidad, sobre todo en nuestro modelo, yo aquí hago el comercial, o en lo mixto, o en aquellas otras vertientes que da la multimodalidad, ¿no? Gracias, Conchita. Estamos por terminar el programa y agradecería mucho a Teresa que nos pudiera compartir sus conclusiones muy breves de este tema. Adelante, Teresa. Pues bueno, retomando los retos de los estudiantes rápidamente, yo creo que un tema fuertísimo es la conectividad, tanto para las instituciones como para los estudiantes. Una conectividad de calidad, pues es un tema de país, es un tema de institución y es un tema social, ¿no? Entonces yo creo que es un reto que enfrentan los estudiantes en esto de la educación híbrida y mixta. Muchísimas gracias. Estamos súper en tiempo para terminar. Les prometo que vamos a tener otro programa para seguir dialogando porque este programa quedó en el clímax de la conversación porque sin duda es un tema de relevancia y en donde todas y todos tenemos mucho que opinar y participar. Les agradezco muchísimo a nuestros panelistas por su generosidad y compartir su conocimiento en este programa, pero por supuesto a nuestra audiencia por su compañía y atención, y los invitamos a continuar con los siguientes programas de la serie Diálogos Educativos, el lenguaje de todas y todos. Hasta la próxima.